Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ahorita vamos a iniciar una serie de tutoriales referente a la construcción de una casa habitación. Ya ahorita tenemos definido nuestro proyecto. Ya vimos todo lo relacionado a lo que es el diseño arquitectónico. Ahora vamos a iniciar con lo que es ya llevar a cabo ese proyecto. Para eso vamos a iniciar ahorita a ver cómo seleccionamos adecuadamente la cimentación para nuestra casa habitación. Antes de iniciar a construir, debemos de tener cuidado en que el terreno no esté ubicado en un lugar prohibido por las autoridades. Esto es muy importante porque no sea que ya hayamos invertido algo en empezar a construir y puede ser que vengan las autoridades y nos clausuren nuestra construcción. Por eso debemos de tener cuidado en checar que no esté en un lugar prohibido, que no tenga problemas legales, que el terreno sepamos que no tenemos ningún problema para poder construir, porque si no en un futuro pues vamos a tener problemas. Que no esté ubicado en un lugar peligroso, porque en un futuro también puede pasar algo y toda nuestra inversión se puede venir abajo. Averiguar en la dependencia de tu localidad sobre los trámites y permisos que debes realizar. Esto es muy importante porque luego empezamos a construir sin permisos y todo eso y después tenemos problemas. Entonces hay que evitar los problemas lo mayor que se pueda. Solicitar un deslinde de las autoridades para evitar problemas futuros con los vecinos. Tener bien definidas las necesidades de la familia y qué es lo que realmente necesitamos. El piso interior de la vivienda debe de estar mínimo 30 centímetros arriba del nivel de la calle. Esto es con el objeto de que si hay alguna inundación o cuando llueva, no se nos meta el agua a nuestra casa habitación. También ya teniendo todos esos pasos, debemos de comenzar con hacer una limpieza y un deshierve del terreno. Esto se hace con la finalidad de que nosotros no tengamos problemas para trasladarnos en lo que es la construcción del terreno y no vayamos a provocar un accidente. Luego pues viene el trazo en el terreno de nuestro proyecto. Para eso nos apoyamos de lo que son unas maderas que le llaman puente y aquí en esta parte de acá el hilo se sujeta de esta parte de acá como se ve en la ilustración y ya después de haber puesto el hilo lo marcamos con cal. Marcamos el centro de nuestra excavación de lo que vamos a excavar para poder definir nuestro proyecto. Y aquí no se nos debe de olvidar lo que ya vimos también en los tutoriales pasados, para sacar las escuadras, que son 30, 40 y 50 centímetros, para hacer una escuadra. Entonces, hay que conocer el tipo de terreno para poder escoger el tipo de cimentación adecuado, porque no todos los terrenos son iguales. Entonces hay que distinguir entre un terreno y otro. El primer terreno que tenemos, vamos a hablar de tres tipos de terrenos. El terreno blando. Se identifica si la pala penetra fácilmente a mano o con ligera presión del pie. Ese es un terreno blando que es el menos recomendable para construir nuestra casa habitación. Pero también si lo tenemos debemos de utilizarlo. Ahorita vamos a ver cómo se hace esta selección. Luego tenemos un terreno regular. En estos terrenos, para poder meter la pala, es necesario aplicar más fuerza que en el caso anterior. O sea, sí entra la pala, pero cuesta mucho trabajo para meterla. Ese es el terreno regular. Y ya después tenemos el terreno duro, o sea, el mejor terreno para construir.
En estos terrenos, para poder penetrar la pala cuesta mucho trabajo. Es necesario utilizar un pico o maquinaria pesada para realizar nuestras excavaciones necesarias. Vamos a analizar dos tipos de estructuras de concreto. Hay varias, pero ahorita vamos a analizar las principales, que son, uno es muros de carga. En este tipo de estructuras, lo que carga son los muros o paredes, y normalmente están constituidas por una plantilla de concreto simple, cimentación de piedra. Los elementos horizontales son las dalas o cadenas de concreto. Los verticales se llaman castillos de concreto. Aquí cabe resaltar que las dalas y los castillos no son elementos de carga. Estos solo son para rigidizar la estructura, son de amarre. Hay que recordar que lo que carga aquí son los muros, por eso se le llama muros de carga. Aquí en la ilustración podemos observar exactamente lo que es la plantilla. Primero hace uno la excavación, pone uno una plantilla de concreto, que después poco a poco vamos a ir viendo uno por uno de cada elemento cómo se construyen y cómo se van dando sus dimensiones. Luego tenemos una dala o cadena de desplante, que es la primera cadena, y de ahí tenemos el muro de bloc, que va amarrado con castillos y una cadena en la parte superior arriba de lo que son las ventanas a 2,10 de altura. Esta es la cadena de enrace, y ya luego lleva un pedacito de bloc que es el enrace. Entonces esto es muros de carga. Este tipo de estructura nada más se utiliza hasta 3 niveles. No es recomendable usarlo en más niveles. En 3 niveles normalmente las casas se pueden construir con este tipo de estructura. Tenemos otro tipo de estructura, que es los muros de división. En este tipo de estructuras los nombres de los elementos cambian. En lugar de cimiento de piedra son zapatas de concreto. En lugar de dalas, la inferior es contratrave y la que recibe la losa es trave de concreto. Los elementos verticales son columnas. En este tipo de estructura los muros no cargan. Aquí ya cambió la situación. O sea, pueden hacerse hasta de cristal los muros. Los elementos de carga son las zapatas, columnas, contratrave y traves de concreto. En la ilustración podemos observar lo que es una zapata aislada. Esta es de concreto, lleva armado de acero de refuerzo y lleva una contratrave, y ya luego en esa parte de acá lleva unas columnas y lleva un dado de concreto y unas columnas. Aquí esta es una zapata corrida en un sentido, y hay zapatas corridas en 2 sentidos también. Es esta en este sentido y también en este sentido. Entonces es la diferencia entre una zapata aislada. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco las diferencias entre cada una de ellas. Aquí se ven más o menos los armados de la trave de concreto, que esta es la que recibe la losa, y más o menos se ve ahí también en lo que son las zapatas y las columnas el armado. Conocer el peso de nuestro proyecto ya terminado es lo primeritito que debemos de saber antes de seleccionar nuestra cimentación adecuada. Porque si no sabemos cuánto pesa nuestro proyecto ya terminado, no podemos saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, para eso es necesario que debemos de considerar que es en una construcción normal. Cada metro cuadrado de nuestra casa habitación pesa alrededor de 500 kilos por cada nivel. Ese es un dato que debemos de considerar para tener una idea de nuestro proyecto, cuánto pesa. Por ejemplo, si nuestra casa habitación es de 100 metros cuadrados de construcción, esto quiere decir que nuestro primer nivel va a pesar 100 kilos, 100 metros cuadrados por 500 kilos cada metro cuadrado. Tenemos que este nivel va a pesar 50 toneladas o 50,000 kilos.
Entonces ya sabemos, tenemos un aproximado de cuánto va a pesar ese nivel, teniendo nada más los metros cuadrados de la construcción. Y si tenemos dos niveles, entre los dos van a pesar, pues nomás lo multiplico 1 por 2 y son 100 toneladas aproximadamente para una casa de 100 metros cuadrados. Entonces, con estos datos nosotros podemos saber aproximadamente cuánto va a pesar nuestro proyecto. Después de conocer el peso y el área de nuestra construcción, necesitamos conocer la resistencia de nuestro terreno, porque va ligado cuánto pesa el terreno, cuánto pesa la casa habitación y cuánto soporta el terreno. Entonces, para esto, lo ideal es mandar a hacer un estudio de laboratorio para conocer con mayor seguridad la resistencia de nuestro suelo o nuestro terreno, porque así no estamos adivinando, así nos vamos con un estudio y es un resultado más técnico y más seguro conocer cuánto soporta o cuál es la resistencia de nuestro terreno. En caso de que por alguna razón no se pueda hacer este estudio, puedo sugerir la siguiente tabla como referencia para tener una idea de la resistencia del mismo, o sea, del terreno. Para terreno blando podemos considerar 0.3 kilos por centímetro cuadrado. Si sabemos que cada metro cuadrado tiene 100 centímetros por un lado y 100 centímetros por otro, 100 por 100 nos da 10,000. Entonces, cada metro cuadrado tiene 10,000 centímetros cuadrados. Y si aquí en el terreno blando, cada metro cuadrado soporta 0.3 kilogramos, entonces nuestro terreno por cada metro cuadrado está soportando 3 toneladas por metro cuadrado. Estos son datos aproximados. Lo ideal, le digo, es hacer un estudio de laboratorio. Pero esto nos da una guía para saber cuánto soporta nuestro terreno. Para terreno regular podemos considerar 0.5 kilos por centímetro cuadrado, que es igual a 5 toneladas por metro cuadrado. Para terreno duro podemos considerar 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que es igual a 10 toneladas por metro cuadrado. Como les digo, estos son valores aproximados, son valores para que nos dé una idea y para que podamos saber qué tipo de cimentación vamos a necesitar. Entonces ya conocemos ahorita el peso de nuestro proyecto y ya conocemos la resistencia de nuestro terreno. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a suponer que nuestro proyecto es de 2 plantas y que cada planta tiene 100 metros cuadrados. Tenemos 200 metros cuadrados de construcción de 500 kilos cada uno. Nuestro proyecto va a pesar, decíamos desde hace rato, 100 toneladas. Y si después de analizar la resistencia de nuestro terreno y nos da 0.5 kilos por centímetro cuadrado, en 100 metros cuadrados de construcción el terreno soporta 500 toneladas. Entonces, tenemos acá un valor que es 100 toneladas lo que pesa la construcción y nuestro terreno soporta 500 toneladas por metro cuadrado. Entonces, nosotros sacamos el porcentaje de la carga que vamos a soportar dividiendo el peso del edificio entre la carga que soporta el terreno y lo multiplicamos por 100. En nuestro ejemplo nos da 20%. Ya teniendo nosotros un valor aproximado, pero un porcentaje, ya estamos hablando de un porcentaje de lo que soporta el terreno, lo que vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar solamente el 20% de la capacidad de carga de nuestro terreno. De acuerdo al porcentaje que nos da la relación del peso del edificio con la carga que soporta nuestro terreno, tenemos de 0 a 40% son muros de carga, que ya explicamos hace rato que los muros de carga son los muros los que hacen la función de bajar la carga hacia la cimentación y de la cimentación hacia el suelo. Y aquí las cadenas y los castillos, quiero ser
muy incisivo en eso, de que los castillos y las cadenas no cargan, solamente son de amarre. Y que este tipo de estructuras, pues nada más se pueden hacer máximo 3 niveles. Se pueden combinar el tipo de estructuras. Podemos tener una parte con muros de carga y otras con muros de división. Pero aquí de 0 a 40 tenemos que nuestra cimentación va a ser muros de carga. Entonces es cimiento de piedra, castillos, cadenas, muro de bloc o tabique. Y ahí está, más o menos lo que vimos hace rato. Luego de 40 a 60% tenemos unas zapatas aisladas. Estas zapatas aisladas ya vimos el detalle hace rato también, más o menos, de qué es una zapata aislada. Y ya vamos a ver después cómo se dan las dimensiones de cada elemento. Y tenemos un dado de concreto y aquí tenemos, ya empezamos allá, ya desaparecen los castillos y aparecen las columnas y aparecen las traves, las contratraves. Y de 60 a 75% tenemos las zapatas corridas en un sentido, que es la misma zapata pero corrida en un solo sentido. Ahí está el dibujito para que más o menos tengan una idea de lo que es la zapata aislada en un sentido. En este sentido nada más están así, nada más. Y de 75 a 90% tenemos zapatas corridas en dos sentidos. Aquí tenemos tanto en este sentido como en este sentido, o sea, en los dos sentidos. Ya en este porcentaje ya estamos hablando de unas zapatas, ya no son aisladas en un sentido, ya son en dos sentidos. Y de 90 a 100% tenemos una losa de cimentación. Esa losa de cimentación pues es todo nuestro terreno, se hace de concreto todo y ahí está la losa de cimentación. Esta es. Y luego viene la losa de cimentación con cantilever. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de nuestra área que tenemos construida, que aquí se ven las columnas, tenemos una parte salida. O sea, tenemos más área de cimentación que el área construida. Entonces, esto es cantilever. Entonces, tenemos más área. Entonces, ahí podemos utilizar este tipo de losas de cimentación. Entonces es cantilever que es de 100 a 105%. Ese 5% lo absorbemos con los volados que les estaba yo explicando. Y de 105 a 110% ya es una losa de cimentación cóncava. Esta losa de cimentación no es otra cosa más que si tenemos una losa en esa parte de acá, esa la hacemos así tantito y entonces tenemos un poquito de mayor área que lo que es esto de contacto. Entonces eso nos aguanta otro 5% más. Entonces podemos aguantar hasta 110%. Pero si ya tenemos más de 110% en adelante, entonces ahí lo que utilizamos son pilotes de fricción. Esto nada más se los estoy mencionando para que tengan una idea de todos los tipos de cimentaciones. Bueno, más bien no de todos, sino de casi la mayoría de los porcentajes caen en un tipo de cimentación de concreto en este tipo. Entonces decimos que en adelante vamos a utilizar los pilotes de fricción. ¿Qué son los pilotes de fricción? Los pilotes de fricción quiere decir que el terreno no aguanta, el área del terreno no aguanta para soportar el peso del edificio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos unos barrenos en el terreno, ya sea de esta forma o de esta otra forma, que es un poco diferente, porque esta tiene aquí un suelo blando, pero ya de aquí para acá tiene un suelo
resistente, o sea, un más duro, un terreno más duro. Entonces nuestro pilote de fricción se entierra y se soporta en la parte de lo que es el suelo bueno. Y en esta parte de acá, como todo es malo, lo que hacemos es sustituir terreno malo por pilote de fricción. Entonces aquí lo que trabaja son las partes laterales y aquí es lo que le da una mayor resistencia al terreno. Y eso nos da otra relación, porque si el terreno, por decir algo, aguantaba 500 toneladas, ya con estos refuerzos se calculan y todo, lo podemos subir, por ejemplo, a 700 toneladas. Entonces el porcentaje con relación al peso del edificio va a variar, va a disminuir el porcentaje y entonces va a caer en una de las cimentaciones anteriores. Pues por el momento eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Créanme que es necesario una motivación para poder seguir haciéndoles este tipo de videos. Lo hago con mucho gusto, créanme, tengo todavía mucha información que compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Para cualquier duda, con confianza pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al 278-106-6822 y por favor compártanlo. Y también, si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.